Buenas noches, ya me encuentro con mi primer panel para hablar sobre el descontento electoral, el voto de los indecisos. Esta noche me acompaña César Campos, que es periodista. César, buenas noches. Qué gusto, Harold. Me acompaña Paul Loren, que es teórico político, filósofo, y la abogada Úrsula Silva. Úrsula, buenas noches. Bien. Ahora la pelea de estos dos candidatos es por tratar de capturar el voto de estos indecisos, que no es una cifra pequeña, sino es una cifra en realidad bastante importante y que puede determinar una campaña. La estrategia que están utilizando ambos para poder capturar a este electorado, César, Paul, Úrsula, ¿creen que es la debida, o sea, la de ir al ataque, a la lucha, a la pelea, al sacarse los trapitos al sol? César. Creo que eso ha sido una etapa que ya creo que se agota también este fin de semana en el siguiente debate y tiene que entrar a tallar una estrategia distinta. Nosotros ya sabemos que Keiko Fujimori ha sacado ventaja y bastante pronunciadas sobre PPK según la encuesta de Ipsos Apoyo, y eso determina que, por el contrario, me imagino, inteligentemente los asesores de Keiko le dirán: ya habla como ganadora, habla como estadista, habla como triunfadora, y por lo tanto trata de menguar lo más posible todo lo que sea agravios, ataques. No lo respondas. Acabo de verla incluso comentando el exabrupto de Pedro Pablo Kuczynski el día de ayer al hablar que los hijos de los rateros tendrían que ser necesariamente ladrones también, que a su vez también se ha matizado con una declaración desafortunada de Alejandro Aguinaga, del grupo albertista del Fujimorismo. De tal manera que creo que Keiko, tratando de ponerle paños fríos a eso, va a mantener esa ventaja que ya logró. Ya ganó, y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Keiko Fujimori en este momento tiene la más alta probabilidad, a diferencia de lo que podíamos calcular en la primera vuelta, de triunfar en las elecciones del 5 de Pero julio. que tenga la más alta, ¿no? el que tenga la más alta probabilidad no significa que sea quien merezca ganar, ¿no, Paul? Es verdad, pero no es como el fútbol, ¿no? O sea, lo importante es ganar con un gol, no importante No si estamos jugaste hablando de bonito. merecimiento, Harold. Yo no me he referido a si lo merezca, pero Así la es. realidad es la realidad, no hay que cegarse ante ello. Sí, eso es una cuestión que la gente lo ve. Y en correlación a los indecisos, yo no creo que... Ahí hay un universo muy amplio, ¿no? Es verdad eso, pero ahí hay un universo también, un núcleo duro de individuos, de electores, que nunca quisieron a estos dos personajes, ¿no? Y eso es clarísimo. Y yo dudo mucho que al fin y al cabo se decidan por lo pronto por Keiko, y no sé si sumarán mucho para PPK, ¿no? Según la información que ahora se está dando, porque mañana sale una encuesta, eso no va a ser así. Pero al final, el día de las elecciones se sabrá ciencia cierta, siempre es así, es la decisión. Pero ese núcleo duro es un núcleo que puede ser ideológico, pero sobre todo es un núcleo duro en el sentido de que representa esa desconexión que hay de vieja data entre la gente, el ciudadano de a pie, y los políticos. Y eso no es un fenómeno solamente local, no es que los peruanos nos cayó la noche y esa desconexión solo aquí, no, eso es un fenómeno mayor, ¿no? Que esa desconexión de la gran oferta desde el Estado, que los ciudadanos no lo ven porque dicen, bueno, está bien, son sueños de opio, un mundo mágico, pero que no resuelve mi día a día. Y eso la gente lo tiene bien claro. ¿Qué tendría que suceder para lograr conectar con estos indecisos? Bueno, generalmente se dice que en el Perú las elecciones no se ganan por los aciertos que tú cometas, sino por los errores que cometas. Y hemos estado viendo que PPK no ayuda para votar por él. Por ejemplo, yo era una de las grandes indecisas, porque tú sabes que el partido aprista ha decidido que sus militantes deben dar un voto abierto. Entonces yo me rehúso a votar por un fujimorismo, por ejemplo, que representó para mi época una butapercha en la boca para la libertad de expresión para toda la gente joven. Tengo muchos amigos que no creen en la política por esa época. Por eso creo que las consecuencias se viven ahora. Entonces, tampoco queremos regalar un voto porque, vamos, son dos posturas de derecha en las que nosotros no nos identificamos. Entonces, con estos errores que cometen, es la hija de un tal por cual y de tal palo tal astilla, eso no ayuda. Entonces, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski lo que tiene que hacer es volver a lo que él es mejor. Él no es bueno atacando. Ya lo hizo con Verónica Mendoza, cuando le dijo improperios a una mujer. ¿Debería sacar otra vez al técnico?
A la persona inteligente, a la que sabe de estadista, ¿no? A la que sabe de cómo sacarnos a la economía, a poner sus mejores técnicos de seguridad. Tiene una buena mujer que también estuvo con nosotros en algún momento, que es Mercedes Arauz. Tiene un equipo técnico respetable. Entonces, ¿por qué se rebaja el nivel de Keiko en el debate? No ayuda a que podamos votar por él. Muchos dirían, César, que, a ver, hablamos de ataques de PPK contra Keiko, que no le funcionan. Pero sin embargo, Keiko sí atacó a BPK en el debate. O sea, a Keiko, ¿por qué sí le funciona y por qué a BPK en todo caso no le funciona? Un debate, ante todo, es una esgrima y que se quiere captar la percepción, no la profundidad. Mauricio Mulder, justamente del APRA, dijo una frase extraordinaria ese mismo día analizando las cosas. Si vamos a ver las formas, por supuesto que Keiko ganó, porque se le vio fresca, directa, incluso con las imputaciones que le hacía a PPK ni siquiera suena a agravio, como lo tratan entre comillas de presentar. Parecía simplemente una respuesta a lo que ella había recibido. Y PPK, sin embargo, se presenta como mejor estadista, tiene programas mucho más concretos, más aterrizados. Tiene un equipo. Probablemente eso, si la gente lo captara, pudiera pues aplaudirlo, pero lamentablemente ningún debate sirve para que gane la persona que tiene mejores planteamientos, gana quien mejor se desempeña, se desenvuelve en ese debate. Yo quiero rescatar justamente de Úrsula la resistencia que hay al voto por Fujimori y la resistencia que hay al voto por PPK, y en eso quiero criticar severamente a esta gente que está hablando, entre comillas, del voto crítico. Es decir, mira, me voy a tapar la nariz, pero voy a votar, pero voy a criticar a PPK. Por favor, tratemos de buscar un voto en afirmación. ¿Votas o no votas? ¿no? Votas o no votas, y puedes votar en blanco también o en voto indeciso, con convicción. Pero, claro, o sea, el voto nulo y el voto viciado no es un voto indeciso. Así es una pero tienes que tener, rechazo. Exacto, es una expresión de rechazo, claro. Pero tienes que tener el fundamento para votar. Ahora, lo que tampoco estoy de acuerdo es con estas marchas, anti-Keiko, ni anti. ¿Por qué no? Porque no ayudan. O sea, a los caballeros hay que decirles, ¿sabes qué? No lo ayuden a BPK. Es como las declaraciones de Nadine. En vez de ayudar, ¿no?, a que haya un voto, digamos, por esta ala de la democracia que uno defendemos, casi lo que la victimizan. Cuando postuló García con Ollanta y habla Hugo Chávez contra García, claro, y al final lo ayudó. Le hice un favor. Muchas veces le hacen un favor, ¿no? Sí. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿habla el pueblo? Sí, adelante, lo escuchamos. Sí, mire, según la última encuesta de Ipsos, hay 12% de indecisos, y después del debate, yo soy uno de los indecisos, pero mi voto va para PPK, lamentablemente es la única alternativa. Gracias. Gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. ¿Ya entra? ¿Aló? Sí, adelante, señor, lo escuchamos. Buenas noches. Mire, yo como asesor de PPK, yo le diría que en este debate del 29 de mayo tendría que convertirse en un Popio Rivera, porque con eso revierte todo el asunto y gana Kuczynski, punto. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, lo escucho. Habla de Puente Piedra. Adelante, señor. Me llama la atención, señor. Yo tengo años escuchando Canal 11, pero que se haya vuelto fujimorista. Mucha lástima me da. Gracias. Bien, le puedo decir abiertamente que aquí nadie se ha puesto fujimorista, todo lo contrario. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Me habla la señora Lili de Surco. Adelante, señora Lili. Sí, señor, mire, yo pensaba votar por Keiko Fujimori Gucci, pero prefiero votar por el señor PPK porque significa sabiduría y tienes la verdadera experiencia. Sí, gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló. Se fue la llamada. Paul, también los indecisos, ¿tú crees que, o sea, estamos hablando de que tú lo decías, de que de repente no van a determinar una elección porque más que indecisos son personas que saben que no van a votar ni por PPK ni por Fujimori? Entonces, sí. ¿A qué bolsones electorales tendrían que ir ambos candidatos? Mira, lo que pasa es que cuando hay un voto de ese nivel donde la izquierda no se presenta y tiene sus opciones parecidas en el plano económico, ahí como que se juntan las cosas, y la diferencia política para mucha gente
básicamente ideologizada, claro, puede existir, ¿no? Pero a su vez están calculando, en el caso de los llamados gente de izquierda, lo que se llama, entre comillas, caviares, ¿no? Calculan a futuro, entonces no quieren decir por quién van a votar, pero claro, es claro que están pero no son todos, apoyando, ¿no? Porque, por ejemplo, este PPK. chico de acá publicaron un libro, Agüero, escribió un artículo vía Facebook en el que dice que la izquierda debería, no, él recomienda eso, debería apoyar a PPK, que es como quien dice apoyar a quien van a tratar de derrotar mañana, ¿no? Ingrid Bazán, por ejemplo, creo que también publicó algo parecido, ¿no? Julio, pero Ella es una de las que casos- levanta la bandera del voto crítico, con el cual no estoy personalmente de acuerdo, ¿no? Voto crítico no es la expresión, eso es, Es que es disfrazar es cálculo que yo no político, quiero ¿no? votar a favor de la señora Keiko, o voy a votar, mejor dicho, Están- en contra de Keiko. Perdóname, solamente una acotación, Paul. Pedro Franque, que es de mi generación, de la Universidad Católica, hombre de izquierda, pertenecido ahora a la fórmula presidencial de Verónica Mendoza, hizo un recuento el otro día de sus votos y dijo, yo en el año 90 voté por Alberto Fujimori. ¿Y qué decimos nosotros, Úrsula? Tú eras muy pequeña, pero los que no votamos por Alberto Fujimori, nunca, yo jamás he depositado un voto, Yo tampoco porque el voté señor nunca por- Pedro Franque votó en contra de Mario Vargas Llosa. ¿Para qué? Para endosar un voto a favor de alguien que hizo una aventura Es y un un voto proyecto irresponsable. autoritario. Es un voto totalmente irresponsable, Claro. eso de decir, porque me opongo a Mario Vargas Llosa el año 90 por su programa liberal económico, o porque me opongo a la señora Keiko, tengo que votar a favor del otro. ¿El enfoque cuál debería ser? ¿Cuándo van a asumir su responsabilidad? Ellos son los garantes, van a hacer lo mismo Mario Vargas Llosa de Humala, que ahora el señor Vargas Llosa se aparta del escenario y no dice nada, y no se hace responsable de las inmoralidades de la señora Nadine Heredia. A mí me parece que es Y bastante porque cómodo esa además postura, es siempre la característica de algunos grupos electorales, ¿no? Se van cambiando de partido y se van lavando la cara. Entonces no asumen responsabilidad por quienes votaron. Entonces, por ejemplo, a mí me critican mucho, ¿por qué eliges el partido aprista si tiene tanta mochila, todo lo que dicen? Pero vamos, yo nunca me voy a quitar la estrella, ¿no? Entonces, eso me gustaría ver de estas personas que han apoyado a Villarán y después se cambiaron de partido, que han apoyado a Humala y ahora se cambian de todo caso, partido. ¿cuál debería Y ser después se la van a valoración que deberían tener van respecto a los dos criticar candidatos, van a Úrsula? criticar, es que están lavándose y No, pero, limpiándose Úrsula, desde allá para después criticar un eventual En gobierno todo de caso, PPK. este elector, ¿cómo debería valorar a cada candidato? ¿Cómo lo debería valorar? Tienes a dos posturas, A a mí me Fujimori y parece, PPK. en principio, yo creo mucho que el valor de quien conoce de política, y yo lo hago como profesora además de ciencia política, y siempre les digo a mis alumnos, lo primero es la democracia, porque estamos en una democracia débil, que no tiene ni 14 años, creo, ni 15 años, si no me equivoco, y creo que eso es algo que debemos rescatar como Estado. Es uno de los principios que debemos rescatar, ¿no? E incluso siempre les enseño, Montesquieu es lo que nos enseñaba, con un poder ejecutivo copado y con un poder legislativo copado y además el poder ejecutivo, pues no hay espacio para las libertades. Y mayor aún con los antecedentes. Así es, y eso no quiere decir que sea antifujimorista acérrima y que Está no valorando. respete Pero un ¿acaso está en triunfo el de programa de Fujimori, Keiko Fujimori? pero Perdóname, tengo Úrsula. una posición. Está en el ¿no? programa que van a hacer ese copamiento del poder. y No, tú el lo- copamiento ya está, pues, porque tiene 70 y Sí, tantos pero es que congresistas. me El parece copamiento del algo poder algo legislativo. bastante debatible el hecho de que porque se alcanzó mayoría después de muchos años, cosa que creo que Alfredo Torres me lo ha comentado hace A ver. pocos días, está operando en la cabeza de la gente. Al contrario, tener mayoría parlamentaria va a permitir de alguna u otra manera aplicar las leyes, aprobar las normas que se necesitan para una Pero reforma. recuerda Pero que la pasó en la población década le de da los 90, miedo, César. Ese es porque en El 90 no con tenía lo mayoría. que- No, perdóname. Del 90 al 92 se apoyó en el APRA, se apoyaba en una alianza exactamente con el partido aprista que le dio la presidencia del Congreso incluso, ¿no? Y la perdieron después en el segundo año, donde Felipe Osterling y Bobby Ramírez Villar toman el control de ambas cámaras. Pero luego el fujimorismo, cuando tuvo mayoría, ya estaba aplicando un plan verde, el plan militar. Nosotros en la revista Oiga de esa época, con Paco Igarta, lo denunciamos. Dijimos, este es un plan para quedarse 20 años, se quedaron solamente 10. ¿Por qué no lo dejaron? Por eso mismo, pero ahora que estamos consolidando una democracia, estamos pensando, no, Keiko va de todas maneras a aplicar un golpe de Estado, ¿qué cosa va a hacer? ¿Va a llamar a los militares? Al contrario, tiene una mayoría depositada por el pueblo, avalada por el pueblo, porque elecciones como la del 2000, fraudulentas, comprando gente, yo no creo que pueda volver a ocurrir. Sí, es Hay difícil que eso defender suceda, ¿no? los Pero espacios de en control. términos prácticos, una democracia todavía frágil, ¿no? Institucionalmente feble,
una concentración de poder de ese tipo sí genera recelo. Claro. O sea, eso es cierto, ¿no? Pero ese es un reto, perdóname, solamente chiquito, Sí, sí. Paul. Para el Es un reto fujimorismo. para el fujimorismo Sí, es compartir cierto. el poder. Y para el propio país. Keiko ha dicho, la Comisión de Fiscalización va a tener que tomar varias medidas y dar varias señales Lo que pasa es que es de difícil creer. flexibilización. Bueno, Es difícil Es creer, difícil creer. los Yo antecedentes acepto eso, condenan. admito ¿no? eso, Y lo más admito eso. sano siempre es que el poder concentrado no exista. pero no se lo des a un hombre que tiene 18 parlamentarios, la tercera fuerza después de la de Verónica Mendoza, que crees que va a gobernar. Él va a tener que pactar con el fujimorismo. Pero que hemos Por Dios, tenido hay que los dejarle en la últimos- cabeza los también a la últimos gente 15 eso. Bueno, años, todos, 16 el que años. entre va a tener que pactar con el Los últimos fujimorismo, 16 años obviamente. no ha habido solamente O con sea, mayoría PPK, respecto. obviamente, o sea, Los últimos 16 años no ha habido ni un gobierno con mayoría. Y el Perú en ese mismo tiempo ha crecido. Hemos tenido problemas, sí, varios problemas, pero lo principal es que la pobreza se ha disminuido considerablemente. Algunos niegan Lo más incompleto contrario. es que la gente protesta, Harold, es el Estado. La reforma del Estado se quedó desde Es el año lo 98. político, es lo Y político. creen que a través de la el ley problema. servir, a través de cosas que son parches, se va a poder solucionar el grave Además, problema de la ineficiencia Y la del Estado. reforma profundizar electoral ciertas del cuestiones, legislativo ¿no? también, ¿no? Del legislativo y profundizar esa segunda generación de reformas que nunca se hizo en los Claro. 90, ¿no? Ese es- Y esa segunda generación es más mercado, no más Estado. Es lo es que ha el votado gran- la gente. más Y libertad, otro, en y todo otro caso, ¿no? miedo también a futuro también es Kenji, ¿ah? O sea, no nos sí, olvidemos sí, de no eso, nos porque olvidemos con de tanta mayoría, con el la gobierno amenaza también, naranja. la amenaza Kenji. Ahora, O lo, sea, lo puntual es de que al Congreso que ingresa tiene gran reto de hacer las reformas desde que empiece su gestión, no esperar última Por hora supuesto. como este Congreso que ha querido hacer las cosas a último minuto. Y someterla a juicio, además del pueblo, de la Sí. ciudadanía que participa. Por el lado económico sí hay esa perspectiva, ¿no? El problema es político. Sí. Exacto. Ese es- Gracias, Paul. Ah, Gracias, sí. Úrsula. Gracias, César. A ti, contrario. Fer. Vamos a tener más mesas para debatir porque este tema da para muchísimo más. Bien, gracias, señores. Nosotros vamos a un corte y volvemos con nuestro segundo panel. Lucha con firmeza.